¡Wow! Este video me sorprendió y quería compartirlo con ustedes. Lo que estás viendo se llama Transform MR o sustitución automática de objetos para realidad aumentada. El efecto borra un objeto para reemplazarlo por otro y crear una escena totalmente diferente. Es una técnica similar a la que les mostramos en Noticias XR 8, con el lente de Briel García del robot haciendo parkour. Pero en esta ocasión, el experimento fue creado por investigadores alemanes y suizos. Dejaré el link con el paper en la descripción. Las últimas 2 semanas han estado llenísimas de noticias sobre nuevos lentes de realidad aumentada y de realidad virtual. Y nosotros no nos queríamos quedar atrás, así que les mostramos nuestro lente de realidad aumentada Magic Stories. Gracias a ellos, puedo saber lo que estás pensando ahorita. Por ejemplo, yo sé que estás pensando que le vas a dar like a este video y por supuesto te vas a suscribir si es que aún no lo has hecho. ¿Acerté? Empecemos las noticias XR ahora mismo. Y la nueva generación de Magic Leap ya es una realidad. Peggy Johnson, la CEO de la empresa, sorprendió a todos al anunciar que ha obtenido un financiamiento de $500 millones, que les permitirá lanzar los Magic Leap 2 en el 2022. Peggy Johnson reveló que los nuevos Magic Leap serán los lentes de realidad aumentada más pequeños y ligeros del mercado. Serán 50% más pequeños y 20% más ligeros que los de la primera versión. Lo que buscan es que los usuarios puedan usarlos todo el día, todos los días. ¿Realmente serán capaces de durar todo el día? Unos lentes con estas características definitivamente revolucionarían la industria de la realidad aumentada. Los nuevos Magic Leap tendrán un FOV o campo de visión mucho mayor a la primera versión y gracias a una innovación llamada atenuación, se podrán utilizar en lugares con mucha iluminación sin afectar la experiencia. Con estos nuevos lentes, Magic Leap sigue apuntando al sector empresarial. Peggy Johnson mencionó que, si bien existe un gran interés en aplicar la tecnología para el consumidor final, aún no se ha concretado nada. Esperemos a su lanzamiento oficial en el 2022. En Noticias XR estaremos informando. Desde Francia llegaron las novedades de Lynx. La startup anunció su campaña en Kickstarter para el lanzamiento de su nuevo casco de realidad mixta, Lynx R1. El año pasado ya habían anunciado un posible precio de $1.500 para este nuevo dispositivo, el cual estaría dirigido al sector empresarial, pero en su último anuncio sorprendieron al presentar versiones que llegarán a empresas y también versiones que llegarán al consumidor final. La versión para consumo masivo tendrá un precio de $499 y esta también tendrá una edición con un diseño transparente que costará $699. La versión profesional con soporte para empresas costará $899. Los Lynx R1 contarán con un procesador Snapdragon XR2, 2 cámaras para posicionamiento 6DOF, 2 cámaras para hand tracking, 2 cámaras RGB para realidad aumentada a través del pass-through en interiores y exteriores. Además, contará con pantallas LCD de 1600 x 1600, un FOV de 90 grados, altavoces, micrófono y una autonomía de hasta 3 horas. ¿Qué te parece este nuevo casco de realidad mixta? ¿Te animarías a apoyarlos en Kickstarter? Y ahora vamos con noticias del mundo VR. HTC ha lanzado sus nuevos lentes de realidad virtual, con los que promete ayudarnos a vivir más relajados. Estoy hablando de los nuevos HTC Vive Flow. Estos lentes de realidad virtual ultra compactos nos permitirán vivir experiencias de bienestar como meditación, experimentar audios ASMR o visualizar películas. Si comparamos los HTC Vive Flow con otros dispositivos a los que estamos acostumbrados, estos son mucho más ligeros y compactos. Pesan solo 189 gramos y lucen como unos lentes de sol, pero más grandes. Los Vive Flow cuentan con parlantes de audio espacial integrados en los laterales internos. Estos permitirían una calidad superior de audio, incluso en espacios al aire libre, pues tiene cancelación de ruido. Pero la trampa en estos lentes es que necesitan emparejarse a un teléfono Android para poder utilizarlos.
Y también necesitarán una batería externa para utilizar el dispositivo durante horas. Además, no cuentan con controles propios. Se puede utilizar el smartphone como un mando o puntero virtual a distancia. Por ahora, los Vive Flow solo funcionan con Android y no están dirigidos a un perfil profesional o gamer, sino a un consumidor que busque relajarse de una manera más sofisticada y cool. ¿Te convencieron estos nuevos lentes VR? Cuestan $499 y ya puedes hacer tu reserva vía online. Te dejo el link en la descripción. Canon también quiere dejar su granito de arena en la industria del contenido inmersivo y nos acaba de presentar su nuevo lente dual ojo de pez. Con estos nuevos lentes, la creación de contenidos 3D será mucho más práctica para los creadores de realidad virtual. Los nuevos lentes de Canon son dos ojos de pez de f2.8 y se encuentran separados por 60 milímetros. Esta separación permite componer y grabar imágenes estereoscópicas. Este objetivo está destinado para ser utilizado con las cámaras mirrorless de la familia EOS R de Canon. Los nuevos lentes de Canon no son nada baratos, costarán $1.999. Además, tenemos que sumarle el costo de la cámara RF, que son como unos $3.900. Así que saca tus cuentas de la inversión y empieza a ahorrar desde ya. Y uno de los eventos XR más importantes del mundo llega a Latinoamérica. Estoy hablando de Estereopsia, que inició hoy con charlas muy interesantes sobre cultura, ciencia, tecnología, industria y nuevas narrativas. Será una semana llena de conocimiento. Se realizarán eventos virtuales y presenciales en países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, entre muchos otros. Emilius BGS estará muy bien representado por Emilio, que estará de moderador el día jueves con la temática XR para branding y comercio virtual. No te lo pierdas, dejaré el link del evento en la descripción. Y esta vez cerramos con este lente de Snapchat que si sufres de tripofobia te recomiendo no verlo. Este lente se llama Tripo Zombie y fue creado por Denis Rossieff y se siente bastante real. ¡Pruébalo! Y gracias una vez más por ver las noticias XR. Nos vemos 15 días más adelante. No nos extrañen, nos vemos en el metaverso. Bye.